Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día 12. Las tentaciones en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Propósito: aprendamos a vencer las tentaciones por medio de María. Reflexión: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos jóvenes, el día de hoy se nos invita a meditar sobre esta palabrita, tentación. Y es una palabra que el mismo Jesús nos enseña a pedir a Dios que nos libre de ella en esa oración que hacemos, que es el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Fíjense cómo dice: líbranos, no dice líbranos de la tentación, sino que dice: no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque tentaciones, hijos, siempre vamos a tener, en todos lados y de todas las edades. La tentación es una prueba que el mismo Dios permite para forjar nuestro carácter, para ver nuestra fidelidad, nuestro deseo de servirlo, de seguirlo. Y tentaciones hay de todo, unos más pequeñas, otros más grandes, pero nunca Dios nos va a dar una tentación que esté por encima de nuestras fuerzas. Cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, hijo, en tu familia, con tus amigos, con tus amistades, ten por seguro que Dios te está dando la fortaleza necesaria para vencerlas. Mira la primera tentación que se le presentó a Jesús. Jesús se va al desierto y comienza a hacer un ayuno de 40 días. 40 días y 40 noches sin comer, dice, sin comer. Estuvo así, en desierto, en el calor, en el frío del desierto. Dice, al final sintió hambre, después del ayuno, sintió hambre, es decir, se hizo más humano. A eso debe llevarnos el ayuno, hijo. Debemos aprender a ayunar. Cuando uno ayuna, vence las tentaciones. Recuerda lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 29, que hay demonios que solamente se expulsan con oración y ayuno. Un joven que no ayuna está expuesto a todas las tentaciones, por eso se revuelca en el pecado, se revuelca en el lodo, en sus pasiones más bajas, porque no está dispuesto a ayunar. Hay que ayunar de todo lo que nos hace mal. Hay que ayunar del exceso en las redes sociales, hay que ayunar de la vanidad, del orgullo. Me ha llamado la atención algo que ocurre aquí en mi oficina. Mi oficina tiene una ventana que da a la calle y esta ventana tiene unos vidrios polarizados. Y curiosamente, cada rato pasa gente y se queda un buen momento viendo en el cristal. Y como son polarizados, pues piensan que nadie los está viendo. Y como son polarizados, pues es un espejo. Y ahí se la pasan un buen rato. Y casi siempre son jóvenes. La vanidad, hijos, nos puede acechar con mucha fuerza. Todos tenemos tentaciones. A Jesús se le presentan tres.
y son similares a las nuestras. La primera tentación fue para alimentarse, que convirtiera las piedras en pan. Hijos, muchos de nosotros corremos el riesgo y la tentación de vivir solamente para comer, únicamente estar pensando en la comida, y qué vamos a almorzar, y qué vamos a cenar, qué vamos a comer. Y así, pensando en comida y en comida, se nos va el tiempo y se nos va el día. Y lo peor es que no nos medimos en la cantidad de comida, nos excedemos y al último cometemos cometemos más pecados de ocio. Dice un dicho así: barriga llena, corazón contento. Y si el estómago está satisfecho con las comidas, y no se diga los dulces, los azúcares, los postres, etcétera. No digo que comer un postre sea malo, pero cuidemos la cantidad y también que no sea muy constante. Una psicóloga me dio mucha luz en ese aspecto. Dice que ella se dio cuenta que los dulces, hijos, el exceso en azúcares, etcétera, debilitan mucho la voluntad. ¿Qué es voluntad débil? Poca capacidad para decir no al pecado. Por ejemplo, digamos que tienes el vicio, el pecado de la ira, de enojarte, de andar de mal humor. Y si eres una persona acostumbrada a consumir azúcares, estás alimentando más la voluntad débil para seguirte enojando. Es decir, que en la medida que tú ayunes de azúcares, de frituras, vas a tener tu voluntad más fuerte, y cuando lleguen las tentaciones vas a poder decir fácilmente no. Es la tentación del alimento, hijos, es el convertir las piedras en pan. Otra tentación que recibe nuestro Señor allá en el desierto es esta. Dice: lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues la escritura dice: dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos. Fíjense cómo el diablo conoce bien las escrituras. Le citó el Salmo 91 a Jesús, pero Jesús le dice: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Queridos hijos, muchas veces podemos tentar al Señor, a nuestro Dios. ¿Cómo lo tentamos? Cuando nos exponemos a ciertos juegos o ciertas actividades que incluso atentan contra nuestra vida. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una moto y me gusta andar en moto, pero de forma imprudente me meto entre los carros, ando a exceso de velocidad, no mido las consecuencias, trato de brincarme los altos, los semáforos. Eso se llama tentar a Dios, hijos. Eso se llama exponerse uno a la tentación. Hay ciertas actividades, hijos, disfrazadas que de adrenalina y todo eso, que en realidad es nuestra temerariedad, nuestra vida temeraria, en la cual nos exponemos, hijos. Nos exponemos a la tentación, nos exponemos incluso a perder la vida. ¿Cuántos? Los viernes, hijos, en los bares están llenos los jueves y los viernes, fines de semana, pero también desgraciadamente los viernes y sábados es cuando más accidentes automovilísticos hay. Que Dios nos ayude a no ser temerarios en nuestra vida, en el uso de nuestra vida, responsabilidad de nuestra vida. Eso es tentar a Dios. Y pocas personas se acusan de eso, Se acusan de que quizá han manejado de forma imprudente, hemos manejado de forma imprudente, nos hemos expuesto en peligro a más personas. Y última tentación. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque la escritura dice: adorarás al Señor tu Dios. Queridos hijos, tenemos enfrente todos los platillos del diablo, todos los platillos del mundo y de nuestra concupiscencia, los platillos disfrazados de 7 formas: de ira, de enojos, de mal humor, de impaciencia, de lujuria, de pornografía, masturbación, inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, sodomía, etcétera. Pereza, el exceso en las redes sociales, avaricia, el despilfarro de dinero, gula, exceso en la comida, en los azúcares, el dañar la salud, soberbia, la vanidad, el orgullo, avaricia, el despilfarro de dinero, el exceso en lo material, las compras convulsivas y la envidia, el alegrarnos que a alguien que no nos agrada le vaya mal. Tenemos esos 7 platillos enfrente de nosotros, hijos. Y el diablo que nos dice: si te postras y me adoras, te daré todo esto.
pero aprendamos a decir no, hijos, aprendamos a ayunar. Hay demonios que solamente se expulsan con ayunos y oración. Ayunar, hay muchas formas de ayunar. Ayuna del celular, disciplínate en el tiempo, ayuna de las miradas impuras, ayuna de la ropa que hace caer en tentación a otras personas, y así el Espíritu Santo te irá inspirando para que ayunes. Un día daré un tema especial sobre el ayuno, a pan y agua, las maravillas que hay y cómo se debe hacer. Pues les mando mi bendición, hijos, que tengan un excelente día, y una disculpa, les dije que los temas serían de 5 a 8 minutos y de repente me excedo, pero bueno, esperemos que sea de mucha ayuda. Que Dios los bendiga, les mando la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El día de hoy terminamos la primera etapa, la etapa que es desprendernos del espíritu del mundo. Mañana comenzaremos con la segunda etapa, que es sin duda muy interesante, el conocernos a nosotros mismos. 6 días los dedicaremos a eso. Paz y bien.